Nos han vendido una idea del amor tan profundamente arraigada que ha logrado infiltrarse en nuestras creencias más íntimas sin que siquiera lo notáramos. Desde muy jóvenes, muchas mujeres crecen escuchando que amar verdaderamente es sinónimo de sacrificio, de entrega total, de no darse nunca por vencida, como si el amor fuera una batalla que solo gana quien más resiste, quien más da, quien más se desgasta. Nos hicieron pensar que para ser amadas debemos demostrar constantemente que lo merecemos, que tenemos que estar siempre disponibles, incluso cuando nuestra alma suplica una pausa, que debemos callar nuestras necesidades para priorizar las de la otra persona. Y así, nos convencimos de que si sufrimos es porque amamos de verdad. Yo también creí en esa historia durante mucho tiempo. Caminé por ese mismo sendero, pensando que el amor se medía por cuánto estaba dispuesta a tolerar, por cuánto podía aguantar antes de romperme. Pero un día, casi sin querer, empecé a cuestionar esa narrativa. Y fue entonces cuando todo cambió. Me di cuenta de una verdad silenciosa, pero contundente. Las mujeres que más sufren en el amor suelen ser precisamente las que más se esfuerzan por mantenerlo vivo a toda costa. Es paradójico, pero cierto. Mientras más nos aferramos, más lejos se va. Mientras más damos sin recibir en equilibrio, más nos vaciamos. Esa entrega desequilibrada no es nobleza, es autoabandono disfrazado de amor. Y lo más preocupante es que esta dinámica se repite tanto, en tantas historias, que ha pasado de ser una excepción a convertirse en una especie de ley no escrita, un patrón invisible, que miles viven en silencio, preguntándose por qué siempre terminan en el mismo lugar emocional. En mi trabajo acompañando a mujeres en sus procesos emocionales, he visto una escena repetirse una y otra vez, el momento en que él comienza a alejarse. Primero se hace el silencio, luego los mensajes que antes llegaban a diario se vuelven esporádicos, las llamadas se esfuman y de pronto ese vacío digital se convierte en un terremoto emocional, como si tu mundo interno comenzara a derrumbarse, ladrillo por ladrillo, y no supieras cómo detenerlo. Pero aquí no vamos a caer en los típicos consejos vacíos que inundan las redes. No vamos a jugar al juego de hazte la interesante, ni a fingir indiferencia. Lo que quiero proponerte es otra cosa, que miremos hacia adentro, que juntas empecemos a comprender qué está pasando realmente, más allá de lo que él hace o deja de hacer, porque el verdadero conflicto no es que él se aleje, el verdadero problema aparece cuando tú necesitas, con desesperación, que no lo haga. Imagina este escenario por un momento. Tu paz mental depende de si él te responde o no. Tu autoestima tambalea cada vez que ves que ha leído tu mensaje y no responde. Tu valor como mujer empieza a medirse por la atención que él te da. Eso no es amor. Es una forma silenciosa de dependencia emocional que muchas veces confundimos con romanticismo. Louise Hay decía que lo que no reconocemos dentro de nosotras termina gobernando nuestra vida desde las sombras. Y esa necesidad urgente de validación, esa sensación de vacío cuando no nos responden, es una señal de que nos hemos desconectado de nuestro propio centro. No es amor no correspondido, es el reflejo de una herida emocional que necesita ser atendida. Desde la neurociencia, esto tiene una explicación fascinante. Cuando alguien a quien queremos nos ignora o nos rechaza, nuestro cerebro activa las mismas regiones que reaccionan al dolor físico. No es algo simbólico, es completamente real. Tu cuerpo interpreta el silencio como una amenaza y reacciona como si estuviera herido. Por eso sientes que el pecho se cierra, que no puedes respirar, que algo dentro de ti se rompe. Es importante que sepas que eso no significa que haya algo mal contigo. Esa sensación de angustia es una alarma biológica que ha evolucionado para protegernos, pero en el contexto moderno, donde no estás en peligro físico, esa alarma puede llevarte a actuar desde el miedo, a revisar sus redes una y otra vez, a escribirle buscando cualquier excusa, a preguntarte qué hiciste mal. Y cada una de esas acciones, aunque parecen darte control, en realidad te alejan más de lo que deseas, una conexión auténtica. Muchas mujeres desconocen esto. Cuando un hombre se distancia, no siempre lo hace para herirte. Muchas veces lo hace porque está enfrentando sus propios conflictos internos. No se trata de ti, sino de su manera, muchas veces inconsciente, de manejar lo que siente. Diversos estudios sobre las diferencias entre hombres y mujeres en la gestión emocional han demostrado que ellos tienden a cerrarse cuando se sienten abrumados. Prefieren el silencio antes que mostrar su vulnerabilidad. Y ese impulso a replegarse viene de mecanismos biológicos muy antiguos. Durante generaciones, los hombres fueron entrenados, cultural y evolutivamente,
para sobrevivir desde la autosuficiencia emocional. Mostrar emociones se interpretaba como debilidad. Y aunque hoy en día las reglas han cambiado, muchos aún actúan desde ese guión. Entonces, cuando él se aleja, no es necesariamente porque no te quiere. Puede estar preguntándose si está preparado para amar, si tiene la capacidad de comprometerse, si sus emociones son verdaderas o solo una ilusión pasajera. El problema es que, mientras él procesa eso, tú lo tomas como un reflejo de tu insuficiencia. Empiezas a pensar que hiciste algo mal, que si fueras más atractiva, más interesante, más perfecta, él no se habría alejado. Pero esa es una mentira que te contaron y que es hora de dejar de creer. Quiero que recuerdes esto: su distancia no define tu valor. Su silencio no tiene el poder de borrar lo que eres. Su desconexión no disminuye tu luz, ni tu capacidad de amar, ni tu belleza interior. Su incapacidad de quedarse no es una prueba de que tú no mereces ser amada. El problema no está en ti. Nunca lo estuvo. A veces creemos que lo que nos duele es lo que él hizo o dejó de hacer, pero la verdadera herida no está ahí. El dolor profundo nace de lo que tú llegas a pensar sobre ti misma a partir de sus acciones, de la historia que te cuentas en silencio cuando él se aleja. Porque no es solo el silencio, es lo que interpretas en ese silencio. Es cuando sientes que su ausencia dice algo devastador sobre tu valor. Y esta es una constante que he visto una y otra vez. Es tan frecuente, tan repetida en las historias que llegan a mi consulta, que ya no parece una excepción. Se ha vuelto casi una norma silenciosa. Muchas mujeres han construido su identidad sobre la idea de ser necesitadas, como si su existencia solo tuviera sentido cuando alguien más las requiere, las busca, las valida. Se convierten en expertas en leer emociones ajenas, en predecir necesidades antes de que el otro las exprese, siempre atentas, siempre disponibles, siempre cuidando, como si ser emocionalmente accesibles las 24 horas del día fuera una obligación y no una elección. Esa entrega total, esa conexión constante con lo que el otro siente, parece noble, pero en realidad puede estar ocultando una desconexión interna muy profunda. Con el tiempo, muchas de ellas desarrollan una especie de radar emocional hiperactivo, una hipervigilancia silenciosa. Analizan cada palabra, cada gesto, cada pequeño cambio de tono o demora en responder un mensaje. Escanean todo, como si en cualquier detalle pudiera esconderse una amenaza. Y esa tensión constante se convierte en una forma de ansiedad invisible, pero terriblemente poderosa. Cuando él se aleja, cuando ya no busca su apoyo constante, cuando deja de necesitar esa contención emocional que ofrecían casi como un refugio, algo dentro de ellas se rompe. No es solo tristeza, es desorientación, es vacío, es perder de pronto el rol que daba sentido a sus días, como si el silencio del otro las empujara de golpe a enfrentarse con una pregunta que llevan años evitando. ¿Quién soy yo cuando no estoy cuidando de alguien más? Y esa pregunta es incómoda, porque muchas veces la respuesta no está clara, porque cuando has pasado tanto tiempo habitando las emociones de otra persona, es fácil olvidar cómo se sienten las tuyas. Cuando has respirado por otro, te cuesta recordar cómo era respirar por ti. Por eso, hoy quiero hacerte una invitación. ¿Puedes recordar quién eras antes de que tu identidad se confundiera con la de tu pareja? ¿Puedes volver a conectar con esa versión de ti que soñaba por sí misma, que se emocionaba por lo que le gustaba, que tomaba decisiones desde el deseo y no desde la necesidad de complacer? Tal vez ya no recuerdas con claridad qué era lo que realmente te apasionaba. Tal vez has dejado de hacer cosas que te llenaban el alma, simplemente porque él no las compartía o no las valoraba. Tal vez empezaste a ceder espacio, tiempo, energía, hasta que ya no quedaba casi nada para ti. Y ahí está el verdadero origen del sufrimiento. No es que él ya no esté tan presente, es que tú has desaparecido de tu propia vida. Has depositado tanto de ti en él, has construido tanto sobre lo que él necesita, que cuando él se aleja, tú te pierdes. No sabes qué hacer con el silencio. No sabes qué hacer con el tiempo libre. No sabes qué hacer contigo. Recuerdo una historia que me marcó profundamente. Una mujer llegó a mí completamente devastada. Su pareja, después de 2 años que ella describía como
perfectos. Comenzó a alejarse sin previo aviso. Ella lloraba desconsoladamente y me decía una frase que aún hoy resuena en mi mente. No entiendo. Hice todo bien. Nunca le faltó nada. Siempre estuve ahí. ¿Por qué se fue? A medida que fuimos caminando juntas su proceso, descubrimos algo importante. No había fallado como mujer, ni como pareja. Lo que había sucedido era que se había desconectado por completo de sí misma. Había dejado de ser ella. Se había transformado en un reflejo de lo que él necesitaba, en una versión moldeada para encajar en su mundo, en sus expectativas. Había renunciado, poco a poco, a sus pasatiempos, a sus amigas, a sus espacios, a su voz. Dejó de leer, porque él decía que era una pérdida de tiempo. Abandonó el gimnasio, porque él le decía que ya no hacía falta. Suspendió sus metas profesionales, porque él necesitaba más apoyo emocional. Hasta la pintura, que era una de las cosas que más la hacía vibrar desde niña, quedó en el olvido porque a él no le interesaba. Y así, sin darse cuenta, su vida entera empezó a girar en torno a él. Todo lo que era propio se volvió compartido. Todo lo que la definía como mujer independiente se fue diluyendo hasta desaparecer. Y cuando él empezó a alejarse, ella no solo sentía que perdía una relación, sentía que perdía su existencia entera, porque no es que él la haya apagado, es que ella había dejado de alimentar su propia luz, y cuando él ya no estaba para reflejarla, no recordaba cómo encenderla sola. Louise Hay decía que cuando te desconectas de tu verdadero ser, todo en tu vida empieza a desordenarse. Y eso es exactamente lo que ocurre en estos casos. No se trata de recuperar a la pareja, se trata de recuperar el vínculo contigo misma, de reconectar con esa parte que sabe quién eres, qué mereces y qué te hace feliz más allá de cualquier validación externa. Porque tú no estás aquí para ser el soporte emocional de nadie. No viniste al mundo para sostener a otros mientras tú te desmoronas por dentro. Tu existencia no se define por cuánto puedes dar, sino por cuánto te permites ser. Y tal vez hoy sea el momento perfecto para volver a ti, para recordarte, para reencontrarte, no como la mujer de él, sino como tú. Esta historia no es un caso aislado, se repite una y otra vez, como si fuera parte de una narrativa invisible que se transmite de generación en generación. Cambian los escenarios, los rostros, los nombres, pero el patrón permanece. Mujeres brillantes, admirables, con una luz propia que podría iluminar ciudades enteras, terminan perdiéndose en una dinámica que las hace depender de la validación de alguien más para sentirse valiosas. Y no son mujeres sin conciencia, sin logros, sin inteligencia, todo lo contrario. Muchas de ellas han alcanzado metas personales impresionantes, tienen carreras sólidas, una inteligencia emocional cultivada, una intuición poderosa, pero hay algo en común que se esconde bajo esa superficie firme. Han construido su bienestar interno sobre un suelo emocional frágil, un suelo que tiembla cada vez que el otro se aleja. Sin darse cuenta, con el tiempo han transformado el amor en una forma silenciosa de dependencia. La relación se vuelve el centro de gravedad de su mundo emocional. Todo gira en torno a eso. Si él está, hay calma. Si él se distancia, aparece el caos. Y en esa oscilación constante se desvanece la conexión con su eje interno. Es una paradoja que muchas viven sin entender por qué. Cuanto más buscan ser vistas, menos atención reciben. Cuanto más se esfuerzan por ser suficientes para él, menos se sienten completas consigo mismas. Cuanto más se aferran a su mirada, más borrosa se vuelve la suya. Y es que existe una ley invisible, pero muy real. Cuando entregamos todo de forma incondicional, sin haberlo nutrido primero dentro de nosotras, el otro lo percibe como carga y no como elección. No porque no nos quiera, sino porque la energía de la necesidad sin límites es abrumadora. Las personas, por naturaleza, se sienten atraídas por quienes irradian presencia, no por quienes se disuelven en la entrega. Lo que tiene autonomía inspira respeto. Lo que está disponible, pero no por necesidad sino por decisión, se percibe como valioso. Lo que podría irse, pero decide quedarse, genera admiración, porque representa libertad, representa elección. Y eso, en el amor, es magnético. Louise Hay lo explicaba de forma sencilla pero profunda. Cuando dejas de buscar fuera lo que te falta dentro, recuperas tu poder. Y muchas veces, sin darnos cuenta, hemos convertido a la pareja en el espejo desde donde intentamos reconocernos. Pero ese espejo, por momentos, deja de reflejar. Y cuando lo hace, creemos que hemos desaparecido. Piensa en esto. Cuanto más te esfuerzas por mantener su atención a toda costa, más te desconectas de lo que te hace única. Cuando pones tu vida en pausa esperando una señal suya,
Te conviertes en alguien que gira alrededor de él. Y eso no solo apaga tu luz, sino que también borra la chispa que inicialmente te hizo tan especial a sus ojos. Esto no es manipulación emocional, ni estrategia barata. No se trata de jugar a la indiferente o fingir que no te importa. No es fingir poder. Es cultivarlo, es reconocer que tu paz no puede estar en manos de alguien que aún no sabe ni lo que quiere. Es recuperar el derecho a ser tú, con o sin aprobación externa. Y aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Lo he visto una y otra vez en mujeres que acompañé en procesos de reconexión profunda consigo mismas. El cambio no es inmediato, pero cuando empieza es irreversible. Cuando una mujer deja de buscar fuera lo que puede construir dentro, su energía cambia, su presencia se vuelve distinta. Ya no se mueve por la necesidad de ser querida, se mueve desde la certeza de que ya es amor. Y eso se nota en su mirada, en su voz, en su forma de caminar por el mundo. Ya no necesita gritar para ser vista, ya no necesita rogar por migajas de atención, porque ha aprendido a sostenerse, a nutrirse, a reconocerse. Una mujer que ha vuelto a sí misma no busca ser salvada, no busca encajar, no teme quedarse sola, porque ha descubierto que su propia compañía no es un castigo, es un privilegio. Y aquí es donde aparece algo muy importante que a menudo se pasa por alto. Cuando un hombre emocionalmente maduro percibe esa energía, se siente inspirado, porque ya no está frente a alguien que necesita ser rescatado, sino frente a alguien que ha aprendido a florecer sola, y aún así elige compartir, no desde el vacío, sino desde la abundancia. Esa es la gran diferencia entre un vínculo que consume y uno que nutre, entre el amor que nace del miedo a estar sola y el que nace de la paz de saber quién eres. Uno necesita constantemente ser confirmado, el otro simplemente fluye. Y aquí viene una verdad incómoda, pero liberadora, si te animas a verla de frente. Muchas veces, cuando él se distancia, lo hace porque necesita evaluar si tiene el deseo real de estar en la relación. Y lo que tú haces, o dejas de hacer, en ese espacio que él crea, dice más de ti que 1000 conversaciones. Si llenas ese espacio con ansiedad, con mensajes compulsivos, con reproches, con autoabandono, sin darte cuenta, estás mostrando que te conformas con lo poco, que estás dispuesta a quedarte aunque él ya no esté del todo. Estás diciendo, sin palabras, que tu amor propio se doblega ante la posibilidad de perderlo. Y eso, para él, puede ser emocionalmente agotador. No porque seas débil, sino porque ningún ser humano quiere cargar con la responsabilidad de hacer feliz a otro completamente. Eso no es amor, eso es presión. Y con el tiempo, esa presión sofoca incluso las conexiones más fuertes. Pero aquí está tu oportunidad, porque el punto no es evitar que él se aleje. El punto es quién decides ser tú cuando eso ocurre. Una relación no puede florecer bajo la presión constante de cargar con el universo emocional del otro. No es sostenible. Nadie, absolutamente nadie, debería ser responsable exclusivo del equilibrio interno de otra persona. Esa expectativa es demasiado pesada para cualquier vínculo. Eventualmente, lo que al principio parece entrega, termina convirtiéndose en agotamiento. Y el agotamiento emocional, tarde o temprano, desemboca en distanciamiento. Piensa por un instante, ¿cómo te sentirías si alguien dependiera de ti para cada mínimo destello de alegría, que tu silencio se interpretara como castigo, que cualquier día complicado de tu parte se convirtiera en una tormenta emocional para el otro, que necesitar un poco de aire fuese visto como abandono? ¿Eso sería amor o prisión emocional? Y es aquí donde necesitamos desprogramar lo que tantas veces nos han hecho creer, porque amar no es borrarte, no es silenciar tus necesidades, no es sacrificarte para que el otro esté bien mientras tú te desmoronas por dentro. Amar bien empieza cuando estás tan conectada contigo que puedes compartirte sin dejar de ser tú. Cuando estar en pareja se convierte en un acto libre, no en una obligación inconsciente. El amor auténtico no se construye desde la angustia de perder, no se fortalece persiguiendo, rogando, aferrándote. No se basa en controlar lo que el otro siente o hace. Se edifica desde la libertad de elegir todos los días. Y eso solo lo pueden hacer dos personas que ya están completas por sí mismas. Las relaciones que realmente perduran no se forman desde la carencia, sino desde la abundancia. Son vínculos entre personas que no se necesitan para vivir, pero que deciden compartir el viaje, que no se anulan, sino que se expanden juntas. Y es ahí donde nace la verdadera magia, cuando ambos pueden ser quienes son, sin dejar de caminar
uno al lado del otro. Es fácil confundir esto, porque nos han educado bajo una narrativa que glorifica el sacrificio, el sufrimiento, la renuncia total. Películas, canciones, novelas nos enseñaron que el amor verdadero es el que lucha hasta quedarse sin fuerza. Pero eso no es amor. Eso es sobrevivir. Eso es sacrificarte por un ideal que te aleja de ti misma. La verdad es que no necesitas a alguien que te complete. Tú ya estás completa. No viniste a este mundo para ser mitad de nada. Viniste para brillar entera, para expandirte desde tu autenticidad, para amar desde la plenitud y no desde el vacío. Y cuando vives desde ese lugar, tu energía cambia. Tu compañía deja de sentirse como una demanda y se convierte en un regalo. Estar contigo ya no es una responsabilidad emocional para el otro. Es un espacio de calma, de libertad compartida. Tu presencia se vuelve ligera, magnética, libre. Pero hay algo que muchas mujeres sienten en este proceso. Culpa. Culpa por no insistir. Culpa por no correr detrás. Culpa por no perseguir a alguien que se aleja. Como si no hacer eso fuera frialdad. Como si respetar el silencio del otro fuera señal de desamor. Como si elegirte a ti misma fuera egoísmo. Y eso es el residuo de una cultura que ha romantizado la autoanulación, que ha confundido entrega con abandono personal, que nos ha dicho que mientras más sufras por amor, más real es ese amor. Pero eso no es nobleza, es desconexión. Eso no es intensidad, es dependencia. Respetar el espacio de alguien no es rendirse, es dignidad, es inteligencia emocional. Es comprensión de que el amor que vale la pena no se fuerza, no se persigue, no se impone, se cultiva con libertad, se construye con verdad. Porque cuando alguien quiere estar contigo, no te deja en un mar de dudas, no desaparece, no juega al silencio como castigo, no crea confusión para controlar tus emociones. Quien realmente está disponible emocionalmente sabe cómo expresarse, sabe cómo cuidar sin invadir, sabe cómo tomar distancia sin causar daño innecesario. Un hombre maduro no necesita desaparecer para encontrar claridad. Puede tomarse su tiempo sin cerrar todas las puertas. Puede sentirse confundido y aún así ser honesto. Puede decirte, hoy necesito estar conmigo, pero quiero que sepas que estás en mi mente. No estoy en mi mejor momento, pero quiero hablar contigo cuando me sienta más claro. Estoy atravesando algo difícil. No tiene que ver contigo, solo necesito un poco de silencio. Y esas simples palabras cambian todo, porque no te dejan en el limbo, no te hacen dudar de tu valor, no te empujan a rogar atención, te dan claridad, y la claridad es una forma profunda de cuidado emocional. Ahora bien, no siempre ocurre así, y esta es una verdad que puede doler, pero que también puede liberarte profundamente. Hay veces en que su silencio no es confusión, es manipulación. Hay veces en que su desaparición no es introspección, sino una forma de probar hasta dónde puede llegar sin consecuencias. Hay veces en que lo que parece un espacio es simplemente ausencia emocional, y en esos momentos, la vida, aunque parezca cruel, te está haciendo un favor inmenso, porque cuando alguien se aleja sin darte explicaciones, cuando desaparece por días o semanas, cuando deja tus emociones al borde del abismo sin ofrecerte ni una cuerda, lo que está haciendo es mostrarte algo muy claro. No está listo para el tipo de vínculo que tú mereces. No tiene la madurez emocional para sostener un amor consciente. Y lo que duele no es su ausencia. Lo que realmente duele es que tú sigas esperando que alguien así te sostenga. Pero aquí está tu poder. Puedes elegir dejar de idealizar. Puedes elegir volver a ti. Puedes dejar de esperar migajas donde antes soñabas con banquetes. Puedes empezar a escribir una historia distinta, donde tú no eres la que ruega, ni la que corre, ni la que se pierde por amor, sino la que se elige, se honra, se reconoce, y desde ahí ama. No lo veas como una pérdida, no lo interpretes como castigo. Míralo por lo que realmente es, un espejo, uno que, aunque duele, te está revelando una verdad esencial. No estás aquí para perseguir a nadie, estás aquí para ser elegida, no por necesidad, no por compromiso forzado, sino desde la libertad, desde la claridad, desde una conexión consciente que nace del amor genuino, no del miedo a estar sola. A veces, la vida no grita, susurra, y en esos susurros incómodos, en ese silencio que se repite, en esa ausencia que se vuelve costumbre, se esconde una de sus revelaciones más potentes. Él tal vez no está emocionalmente preparado para construir lo que tú sí estás lista para crear. Tal vez, simplemente, no tiene la capacidad ni la intención de sostener una relación que demande presencia real, profundidad emocional
y valentía afectiva, y aunque al principio cueste asumirlo, esa revelación es un regalo. No porque sea dulce, lo es porque es clara, porque te ahorra más tiempo invertido en quien no puede darte lo que tú ya sabes que mereces. Es como si el universo, en su infinita sabiduría, te estuviera colocando frente a una radiografía emocional, una fotografía cruda, honesta, pero profundamente valiosa de quién es esa persona en lo vincular, no en sus promesas, sino en su presencia real. Y créeme, eso no es poco. Después de acompañar a tantas mujeres en procesos de reconstrucción emocional, hay algo que se repite en sus historias, algo que se graba en sus cuerpos y en sus almas. Han aceptado menos de lo que valen durante demasiado tiempo. Han confundido atención intermitente con amor. Han confundido gestos mínimos con compromiso. Han esperado migajas creyendo que estaban a punto de recibirlo todo. Pero hay un punto en el camino donde la conciencia se enciende, donde ya no puedes seguir ignorando lo que tu intuición lleva tiempo intentando mostrarte. Tú no naciste para rogar por amor, no viniste al mundo para convencer a nadie de quedarse, no estás aquí para ser una opción conveniente en el tiempo libre de otro. Tú estás hecha para ser elegida, con intención, con decisión, con presencia. Mereces a alguien que no se escape cuando las cosas se vuelven reales, que no se oculte cuando tú más necesitas un espacio seguro, que no interprete tu vulnerabilidad como debilidad, sino como un puente hacia una conexión más profunda. Mereces a alguien que no te vea como un trofeo que debe ganarse, ni como una carga que debe evitar, sino como un ser humano completo, fuerte, sensible, capaz de amar desde la verdad. Mereces a alguien que no se asuste cuando le abres tu mundo interior, sino que lo valore, que no desaparezca cuando el terreno se vuelve íntimo, que se quede, no por costumbre, sino por elección. Y si él no puede darte esto, no es tu trabajo convertirte en menos para que él se sienta más cómodo. No es tu tarea hacerte pequeña para caber en su idea limitada del amor. Si él no puede sostenerte en tu totalidad, su distancia no es una herida que debas curar, es una respuesta clara, honesta, dolorosa, sí, pero también liberadora. Porque cada vez que tú eliges no correr detrás de quien se va, estás corriendo hacia ti. Cada vez que decides no conformarte con lo mínimo, estás diciendo al universo y a ti misma que mereces lo máximo. Cada vez que te das permiso de soltar lo que no te elige con firmeza, estás creando espacio para que llegue alguien que sí lo haga. Y eso no es pérdida, eso es ganancia pura, porque cuando dejas de esperar lo que no llega, empiezas a crear lo que sí puedes sostener. Cuando dejas de intentar salvar una relación que no se construye en ambas direcciones, te salvas a ti. Y cuando haces eso, te vuelves libre. Libre para dejar de insistir donde ya no hay reciprocidad. Libre para dejar de justificar ausencias emocionales con excusas que no te hacen bien. Libre para dejar de buscar a quien no tiene intención de encontrarte. Libre para dejar de rogar por amor y empezar a vivir desde el amor propio. Porque hay algo que debes integrar profundamente hasta que se vuelva parte de tu piel. Tú no estás aquí para que alguien te tolere. Estás aquí para ser celebrada. No estás aquí para que alguien te recuerde cuando le sobra tiempo. Estás aquí para ser prioridad, no posibilidad. Y cuando esto lo entiendes de verdad, ya no suplicas atención, ya no interpretas su silencio como una sentencia, ya no haces malabares emocionales para que alguien te vea, porque has decidido verte tú, elegirte tú, validarte tú, no como una reacción, sino como una revolución interior. Entonces, su distancia ya no será una tragedia, será simplemente eso. Distancia. Una decisión que dice más de él que de ti. Un espacio que ahora puedes usar para crecer, para sanar, para volver a ti, porque no necesitas que alguien más te complete. Ya estás entera. Y desde ahí es donde nace el amor real, el que no se mendiga, el que no se fuerza, el que no exige que te rompas para encajar. Un amor donde tú no desapareces para ser amada. Un amor donde tú eres tú. Y eso es suficiente. Tu valor no depende de si alguien te responde o no. No está atado a si llama, escribe o desaparece. Tu esencia no fluctúa según sus estados de ánimo, ni tu valía se mide por el espacio que te da en su vida. Tú no eres menos porque alguien no sepa ver lo que llevas dentro. No eres menos porque alguien no tenga la capacidad de quedarse. Eres completa con o sin su atención. Eres digna con o sin su presencia, porque tu existencia ya es suficiente, porque tu historia,
con cada una de sus cicatrices, es belleza pura, porque tus imperfecciones no te restan, te humanizan, porque tu luz brilla incluso en medio del dolor. No necesitas competir por amor, no necesitas demostrar nada para merecerlo, no necesitas ajustar tu forma de ser para que alguien decida verte. Quien tenga la capacidad de reconocerte, lo hará sin que tengas que alzar la voz, porque cuando una mujer se reconoce a sí misma, deja de pedir permiso para ser. Tú eres digna de amor por el simple hecho de estar viva, por la sensibilidad que te atraviesa, por la fuerza que te sostiene, por ese corazón que sigue creyendo en la ternura a pesar de todo lo que ha dolido. No necesitas validación constante para recordar lo poderosa que eres. Tu energía no viene de lo que otros ven en ti, viene de lo que tú decides ver cada día cuando te miras de verdad. Y cuando empieces a vincularte desde este lugar, algo cambia. Ya no hay necesidad de correr detrás, ya no hay ansiedad por ser elegida, porque tú te has elegido primero, porque has vuelto a casa, porque has recordado que no necesitas ser completada, solo compartida, en libertad, en conciencia, en paz. Y es ahí donde el amor que mereces empieza a llegar, no forzado, no empujado, no mendigado, sino libre, auténtico, pleno. Un amor que no asusta, que no desaparece, que no se esconde. Un amor que te ve, que te honra, que te acompaña sin pedirte que dejes de ser tú, porque tú eres un imán para ese amor. Un amor que no duele, que no desgasta, que no juega con tu calma interior. Un amor maduro, real, con raíces y alas. Un amor que llega no porque lo persigas, sino porque tú ya estás preparada para recibirlo. Y cuando eso suceda, cuando lo vivas, no lo llamarás milagro, lo llamarás coherencia, porque por fin el amor que llega será reflejo del amor que tú ya te diste.